Hola, yo soy Emma y hoy con mi compañera Soto presentamos la actividad 1 de pensamiento filosófico, el cual es ¿cómo explicaban nuestros antepasados el fenómeno del clima sin conocimientos científicos? Primero que nada, vamos a hablar sobre qué es el clima en la actualidad. El clima se conoce como la forma en la que se comporta la atmósfera. Es la temperatura, la lluvia, el viento y la humedad. El clima funciona como el resultado de las interacciones entre la energía del sol, el agua. La lluvia funciona cuando el sol calienta los ríos, mares, lagos, etc. Y el agua se convierte en vapor, sube al cielo y se convierte en nubes y después en lluvia. Ahora vamos a ver cómo nuestros antepasados explicaban el clima. Hay dos versiones para esto, la versión mítica y la versión filosófica. Pero primero veremos la versión mítica. Nuestros antepasados observaban que el cielo cambiaba. A veces el sol ardía durante días secando la tierra. Otras veces nubes oscuras que cubrían el mundo y caían una lluvia furiosa acompañada de truenos y relámpagos. También notaban que el frío y el calor regresaban cada año con un ritmo, dando así origen a las estaciones. Según esta cultura ancestral, el clima era el resultado del aliento y las emociones de los dioses del cielo. El sol era un dios anciano y poderoso que caminaba lentamente sobre el mundo, regalando calor cuando estaba complacido. La lluvia era su hija, una diosa sensible que lloraba cuando los humanos olvidaban agradecer a la tierra. El viento era un espíritu travieso que corría entre montañas y mares, llevando mensajes entre los dioses cuando se enfadaban o desataban tormentas. Los truenos eran el sonido de los dioses discutiendo y los relámpagos, las chispas de su poder al golpear el cielo. Las estaciones existían porque los dioses se turnaban el dominio del mundo. El sol reinaba en verano, la lluvia en primavera, el frío en invierno y el viento en otoño. Algunos ejemplos de estos dioses son Adad, dios mesopotámico del clima. Era asociado con la lluvia y las tormentas. Mansat, dios del arco iris de la mitología mesopotámica. Zeus, dios griego del cielo y el trueno, también asociado con el clima. Thor, dios nórdico del trueno, conocido por su control sobre las tormentas. Versión filosófica. Con el pensamiento filosófico cambió completamente la manera de pensamiento de hoy en día, ya que este dio inicio a la búsqueda de una explicación más racional detrás de las cosas. No que las cosas sucedían por deidades. Por ejemplo, que el agua hierve por el fuego y no porque un espíritu lo decida. La versión filosófica buscaba una explicación en causa y efecto, pero el mundo a través de la razón y la observación. Por ejemplo, Tales de Mileto fue quien primero cuestionó Zeus está enojado y por eso llueve. Él buscó una explicación física, lógica y material. Para él, el agua era el principio de todo. Observó que la vida brotaba de ella. Creía que la tierra era simplemente como un barco que flotaba en un mar interminable. Asimismo, creía que el clima era por los cielos y los estados del agua. Si sucedía un terremoto, no era Poseidón, era el oleaje del agua que se encontraba debajo de nosotros. Ahora, el primer científico del clima, Aristóteles, tenía una gran idea que lo aplicaba todo en el clima. Decía que el sol, al calentar la tierra, producía dos tipos de vapores. El vapor húmedo, que implicaba la lluvia, que era agua evaporada y cuando se enfriaba creaba nubes y lluvia. Y el vapor seco, que era el viento,
También creía que los terremotos eran causados por vientos subterráneos atrapados. Otros son Anaximandro y Anaxímenes. Anaximandro fue uno de los primeros en decir que Seúl no era la explicación del clima, pues creía que el trueno y el relámpago eran causados por el viento que golpeaba las nubes. Y Anaxímenes decía que el aire se volvía nubes, luego lluvia y finalmente tierra a través de otros procesos. Entonces, estos filósofos y su manera de explicar el clima tienen algo en común. Y en resumen de la versión filosófica es que cuestionaron la existencia de los dioses y fueron a buscar una razón lógica, explicable y física y científica. ¿De qué manera cambió la forma de pensar del mito al logos? Fue un muy gran cambio, pasar de creer en que la lluvia fue un regalo de Zeus y una tormenta un castigo, a que hoy en día se conozca que el clima es un evento físico que puede observarse y predecirse. Este gran cambio se debió a que la filosofía dio un inicio a cuestionarse, a investigar, a redescubrir la manera de por qué sucedían las cosas. Por qué llovía, por qué hacía mucho calor, por qué cayó un rayo, por qué temblaba la tierra. Y este pensamiento de cuestionarse, cuestionar a los dioses y buscar una respuesta racional marcó el inicio de la modernidad, de lo que hoy se cree. ¿Te continúan creando mitos modernos en las redes sociales o en las creencias cotidianas? Bueno, sí, los mitos modernos continúan creándose, aunque ya no son de forma de dioses y relatos sagrados tradicionales. Hoy surgen principalmente en redes sociales, medios digitales y creencias cotidianas y cumplen funciones muy similares a los mitos antiguos. Los mitos nacen cuando las personas intentan explicar lo desconocido o lo complejo, o dar sentido al miedo, la incertidumbre o la esperanza. En plataformas digitales, según relatos que se repiten y se aceptan como verdad sin verificación. Por ejemplo, existen historias virales sobre peligros ocultos como esto te espía o esto causa enfermedades, sin ninguna prueba. También existen figuras idealizadas, influencers vistos como modelos de vida perfecta. La tecnología ha generado nuevas creencias, como la inteligencia artificial lo sabe todo, el algoritmo decide nuestro destino, o Internet nunca olvida ni miente. Ahora al parecer la tecnología ocupa el lugar que antes tenían los dioses, ya que son muy similares. Ambos son una fuerza invisible, poderosa y difícil de comprender. Muchas gracias por la atención y eso es todo por hoy.